Saludos, muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Eh, Damos gracias en primer lugar al Creador del universo por eh, la vida que nos hace, o sea, que nos regala eh, para, para diferentes motivos, y uno de esos es lo que nos apasiona hacer: compartir luz espiritual, compartir sabiduría y disfrutar de aquella belleza de luz y de sabiduría eh, que emana de lo alto. Está escrito que no solo de pan vive el ser humano, ya no solo de comida física, de comida que perece vive el ser humano, sino también de vida de comida que permanece, de comida que a vida eterna permanece, como dice por ahí el texto del Nuevo Testamento. La Kabbalah también afirma que la Torá es como pan, los secretos de la Torá son como el vino. Entonces, así como el cuerpo se alimenta, así como el cuerpo se nutre, el alma también come y bebe. Pero no bebe de la energía que viene de los alimentos de este mundo. ¿Ok? El alma no come ni bebe ni se nutre de eh, solamente de la energía de la tierra, sino que de la que viene de Axilut, el mundo espiritual, la dimensión divina, aquella luz y aquella energía que viene de la boca de Dios, que hay de aquella dimensión donde realmente el alma se fortalece, el alma se eleva y se nutre. Muy bien, quiero saludar a todas las personas presentes, a los que nos acompañarán en las redes. Eh, Hoy vamos a compartir una reflexión acerca de la porción semanal de la Torah que estudiamos. Ya vamos a revelar secretos espirituales, cabalísticos, relacionados al Nuevo Testamento también, o sea, vinculados a la Kabbalah del Nuevo Testamento. La porción de esta semana eh, lleva por título Emor. ¿Ok? Lleva por título Emor. Ya les digo dónde se encuentra esta porción, eh, porque de ahí vamos a sacar algunos ejemplos para la vida práctica. ¿Ya? La palabra Emor es una palabra hebrea que significa habla. Ya está la porción que estudiamos del ciclo anual de la Torá, en la porción número 31. Y Emor se ha traducido como habla. Ya esta porción se encuentra en Levítico capítulo 21, del versículo 1 hasta el capítulo 24, verso 23. Esa es la porción de base. Ya Levítico capítulo 21, del versículo 1 hasta el capítulo 24, verso 23. ¿Ok? En los grupos de WhatsApp nosotros hemos compartido también la porción de los profetas. Por la porción de los profetas de esta semana es Ezequiel capítulo 44, verso 15 al 31. Y también aquellas personas que estudiamos los libros profundos, ya sea el Midrash, ya sea el Zohar, ya sea otras herramientas cabalísticas, o también la Kabbalah del Nuevo Testamento. Compartimos también las citas que se relacionan a las temáticas diferentes de la Torah. Y, y bueno, ¿qué nos dice qué nos dice la Torah respecto a esto? Bueno, si empezamos, la Torah eh, nos comienza diciendo: Hashem les dijo a Moisés, diles a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique por contacto con un cadáver de su pueblo, excepto por su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, y también por su hermana virgen, pariente suya.
que no se haya casado. ¿Ok? Así comienza la Torá y luego, bueno, nos habla de las disposiciones acerca de los sacerdotes, ¿ya? De los sacerdotes. Eh, bueno, cuando hablamos de sacerdocio, cuando hablamos de sacerdocio, inmediatamente viene a nuestra conciencia las leyes energéticas, las leyes de pureza. Nos vienen a nuestra conciencia las leyes de luz y las leyes de oscuridad, las leyes universales de cómo funciona este universo. eh, es por eso que hay energías que muchas veces se desequilibran, que son vibraciones muy bajas. Hay energías que son muy bajas. Te pueden desequilibrar, ya sea porque lo anda trayendo una persona, ya sea por el lugar donde a lo mejor estás pisando, y, y son vibraciones que realmente pareciera que te debilitan, ya te debilitan. Y según el lenguaje de la Torá, ¿ok? Hay diferentes eh, ejemplos de en dónde aparecen esas energías o en dónde hay esa acumulación de energía y te ponen alerta para que tú sepas que hay energías que te pueden debilitar. Bueno, la persona que a lo mejor ha experimentado esas energías y ha podido salir, el Torah no solamente nos advierte, también nos da la solución, nos da la salida, eh, pueden diferenciar que hay vibraciones bajas y vibraciones altas. ¿Ya? Entonces, a las vibraciones bajas, la Biblia o la Torá le llama espíritu impuro, espíritu inmundo o inmundicia. Usa esos términos que pareciera que no fueran muy bonitos. ¿Ok? Pero cuando tú ya descodificas esas palabras, tú sabes de que la Torá está hablando de energías bajas. ¿Ok? Lo mismo cuando hablamos de energías vibratorias altas, eh, la Torá nos va a hablar de pureza, nos va a hablar de santidad. Esos conceptos usa, kedushá, santidad. Entonces, la persona que se ha sumergido en la kedushá, es decir, en estas energías sagradas, estas energías elevadas, pues realmente va a comprender que en vez de bajar su energía, bajar su fuerza, bajar sus capacidades o debilitar su sistema inmune, la energía de la santidad, que también se puede representar como espíritu de santidad, o también en la Biblia aparece como Espíritu Santo. ¿Ok? Son palabras en el lenguaje bíblico, pero cuando sabemos interpretar, sabemos identificar de que estamos hablando de energías superiores, sobre todo esa energía de santidad, esa energía de pureza que, que limpia el alma, esa energía de pureza que limpia el alma por dentro, limpia la conciencia, y es cuando tú tienes contacto directo con la divinidad, con el Creador, con la presencia divina. ¿Ok? Eso te limpia por dentro, ordena tu mente, ordena tus emociones, le das foco a tu vida, le das dirección a tu vida, pero las energías de impureza te desenfocan, te desequilibran, te entorpecen, te limitan mentalmente y te desconectan de la divinidad. ¿Ok? Entonces, eh, y es por eso que en el día de Shabbat, nosotros nos introducimos a la energía de la santidad, a la energía de la elevación, a la energía sagrada, en donde conectamos con lo superior, en donde nos elevamos, en donde eh, alcanzamos otros niveles de percepción de la realidad, otros niveles de percepción de la divinidad y tenemos experiencias espirituales que son para crecimiento personal, ¿ya? Que son para elevación, que son para la libertad del alma.
Entonces, eh, cuando hablamos de sacerdocio, o sea, cuando hablamos de sacerdocio a nivel espiritual, nosotros tenemos que manejar esta idea de cómo funcionan las energías, ¿ya? Porque Aarón, el sacerdote, él sabía cómo funcionaban todas estas energías. Entonces la Torá nos da códigos, la Torá nos muestra un camino. Entonces nos dice que eh, cuando un alma, cuando un alma que ha venido a este mundo encarna en un cuerpo, esa alma le da vida, ¿ya? Pero cuando toca que el alma se retire nuevamente, cuando el alma tiene que desencarnarse, la Torá dice que ese cuerpo que quedó ahí va a quedar en un estado de impureza. Pero ¿por qué queda en un estado de impureza? Porque cuando el alma abandona el cuerpo, o como en el lenguaje del Nuevo Testamento, cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo queda vacío, y en el universo hay entes o hay energías que lo primero que hacen es decir, aquí hay un cuerpo donde habitar. ¿Ya? Y el Zohar lo revela, el libro del esplendor, que cuando el cuerpo eh, muere y el alma se desencarna, pues hay impureza, energías impuras o espíritus impuros que quieren habitar dentro de su cuerpo y aprovechan la oportunidad para introducirse ahí. ¿Ok? Entonces, acá tenemos también un ejemplo. Rabbi Yeshua, recuerdo que en una oportunidad él dice cuando el espíritu sale, dice sale, y después dice que quiere regresar con siete más. Aunque eso ya nos da para otras ideas, el tema de la, de la bajada de las almas en familia y todo eso, pero eh, nos lleva a la idea de que el cuerpo queda abandonado. Y lo mismo sucede con cadáveres de animales, lo mismo sucede con cadáveres de seres humanos. Por eso la Torah dice que el sacerdote en aquella época tenía que tener cuidado de no tocar esos cuerpos de cadáveres sin alma, porque en esos cuerpos habitaba el espíritu de impureza, porque en esos cuerpos habitaba las energías impuras, ¿ok? Que al momento de tener contacto con la piel del ser humano, de aquel que lo va a tocar, ¿ok? Esa energía densa se le transmite a la persona y le baja las vibraciones, le debilita su sistema inmune, ¿ok? Y la persona baja su vibración y eso permite que te desequilibres, que te descontroles, que no tengas ganas de nada, eh, que te desconectes de la divinidad y comienzan a haber efectos de separación del mundo de la luz, separación del mundo espiritual. Entonces, a esa separación la Torah le llama caret, le llama corte o le llama muerte. Aquella persona morirá, no sé. Hay varias cosas donde la Torah te dice que si lo haces vas a morir, pero no está hablando de una muerte física, está hablando de una desconexión del mundo espiritual, una desconexión de la raíz. Es lo mismo que en Shabbat la Torah dice que aquella persona que viole Shabbat dice morirá, ¿ve? Pero está hablando de una, no necesariamente de una muerte física, sino que está hablando de esa desconexión de lo divino, ¿ok? Y desconectarte de lo divino equivale a estar muerto, ¿ok? Porque lo que le da vida al alma es la conexión con lo divino, es la conexión con la divinidad. Eso es lo que le da vida al alma. ¿Ok? Entonces, eh, y y hay otros casos más donde la persona puede recibir o puede ser receptora de esa energía impura. ¿Ok? La Torah da varios ejemplos con respecto a cómo caer en ese estado de impureza o de baja vibración energética. ¿Ok? Bien, entonces, la porción de la semana nos habla de la disposición acerca de los sacerdotes, los Kohanim. ¿Ok? Y esto nos lleva a las revelaciones de que el cuerpo humano sin alma es la fuente de mayor contaminación.
¿ya? El cuerpo humano sin alma es la fuente de mayor contaminación. Ahora vamos a relacionar todo esto con lo que el Nuevo Testamento nos revela también con respecto a todo esto. Por ejemplo, Levítico, en la misma porción que estamos leyendo, Levítico capítulo 21, verso 6, dice, ellos deben ser sagrados para su Dios. Otra versión dice, ellos deben ser santos, ¿ya? Ellos deben ser santos para su Dios. ¿Ok? Pero aquí hay que saber definir, como te digo, tener conciencia de lo que es la santidad o lo que es la impureza. Entonces, la conciencia de sacerdote, porque tenemos que tener conciencia de sacerdote, y de hecho, de esto nos habla el sacerdocio, como dice el Nuevo Testamento, de Malquisedec. Malquisedec, rey de justicia. ¿Ok? Sabemos que la palabra rey en hebreo se dice Melech. Y Melech tiene tres letras hebreas, la Mem, la Lamed y la Kaf, que nos revela, nos da la idea, porque de la Mem sale la palabra Moab, que es cerebro, Moab. De la letra Lamed sale la palabra Lev, que es corazón, y de la letra Kaf sale la palabra hígado. ¿Ok? Entonces, cerebro, corazón e hígado es aquella persona que es coherente, aquella persona que centra la revelación en la conciencia y luego la puede transmitir en los mundos inferiores de su ser. ¿Ok? Ser consciente de cómo funcionan las energías a nivel espiritual, a nivel emocional y también en la práctica física. ¿Ya? Entonces, rey de justicia, es decir, vivir en equilibrio de acorde a cómo funciona todo este universo, a cómo funcionan las leyes energéticas, las leyes de santidad, las leyes espirituales en este mundo. Entonces, Malquisedec, o lo que pertenecen a este rey de justicia, son almas que han despertado estos niveles de conciencia en su vida. Malquisedec son almas que han despertado, ¿ok? Su conciencia para vivir esta realidad y la integran, la hacen suya, cerebro, corazón e hígado, a nivel espiritual, mental, a nivel emocional y a nivel físico, ¿ok? Entonces, y tener ese estado de conciencia sacerdotal nos lleva a ser santos, ¿ok? Sagrados, personas que disciernen, personas que observan, que saben canalizar, y no solamente, fíjate bien, que no solamente discernir ni tener el estado de conciencia, porque tener conciencia de sacerdote es mucho más que eso. Un sacerdote también es una persona que canaliza energías divinas, ¿ok? A través de él, como un puente a este mundo físico. Sacerdote es un canalizador, pero de energías divinas, de energías que vienen de Axilut, de energías que vienen del mundo espiritual, del mundo de la emanación, del mundo divino. O sea, primero, eres consciente de cómo funcionan las leyes en la dualidad, las energías en la dualidad, las energías en este mundo físico, las energías en este universo. Pero aparte de ser consciente de cómo funcionan las energías o de cuáles son las energías que se mueven en este universo, también eres un canalizador de energía, un canalizador de luz, ¿ok? Del mundo divino, ¿ok? A este mundo físico, donde tú puedes canalizar energías de poder, energías de amor, vibraciones altas, donde puedes transmitir sanación, milagros, expansión de conciencia, eh, donde tú puedes traer energía que puede liberarte o liberar a otros de espíritus inmundos o de energías negativas.
Eh, es decir, y para eso necesitamos la ingeniería, porque aquella persona que está en el sacerdocio de Melquisedec es aquella persona, o en el sacerdocio de Mashiach, es aquella persona que sabe canalizar lo que está en el mundo divino a este mundo y conoce la ingeniería de las letras hebreas, conoce la ingeniería de los nombres de Dios, conoce la ingeniería. Esa persona es un sacerdote. ¿Cómo canalizamos? Canalizamos a través de la meditación, la itbonenut, la contemplación, lo que hacían los profetas, lo que hacían los místicos, lo que hacían los cabalistas, lo que hacían los sabios, cuando conectaban con el mundo espiritual, cuando entraban en la dimensión divina, salían del cuerpo, ingresaban su conciencia, la unían a la conciencia divina y tenían visiones de futuro, o bien canalizaban eh, poderes divinos a esta realidad, trayendo sanación a todos los niveles, trayendo milagros, eh, en fin, muchas cosas. Bien, entonces, la Torah dice sean santos, ya sabemos. Entonces, los sacerdotes no pueden contaminarse, que representa la conciencia elevada, una conciencia unida a su supraconciencia, ¿ok? Entonces, el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, capítulo 3 verso 16, nos dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? ¿No sabéis que soy templo de Dios? O sea, aquí se revela el secreto de que el cuerpo funciona como Mishkan, como tabernáculo, como templo, un microtemplo, un santuario, ya donde la santidad va más allá tal vez de lo moral, sino que nos lleva a la idea de una frecuencia espiritual. Yo debo ser consciente de que mi cuerpo y mi alma tienen que vivir un estado de frecuencia espiritual, ¿ya? Entonces, esto no se trata de bueno ni malo, ¿ya? Esto se trata de estar en una vibración alta. Mi frecuencia es elevada, porque soy consciente que mi cuerpo es un tabernáculo, pero para mantener, tengo que conocer las leyes de las energías, tengo que conocer las leyes espirituales, las energías de santidad. Por eso que cuando terminamos Shabbat, nosotros decimos que hace la separación entre lo sagrado de lo profano. ¿Eh? Entre el séptimo día, que es Shabbat, es decir, un día de santidad, versus los otros días de la semana. Eso ser consciente de en en qué clímax espiritual estamos viviendo, en qué atmósfera espiritual estamos viviendo. ¿Eh? Entonces, el cuerpo es una vestimenta del alma, ¿ya? Su pureza permite la residencia de la Shejinah. Si tu cuerpo está en esta vibración, si tu cuerpo está en esta frecuencia elevada, pues permite la residencia de la Shejinah en tu vida. Entonces, ¿estás buscando o estás usando tu cuerpo como canal de luz o lo estás usando como fuga de energía? Como canal de luz es flujo, es canalización. Es como lo que Pablo dice en su carta a los romanos, estoy usando el cuerpo como instrumento de justicia o como instrumento de inmundicia, impureza. ¿Ok? Necesitamos cuerpos buenos para también canalizar la luz que viene del infinito. Entonces, ¿qué hábitos contaminan tu conciencia? Entonces, cuando trabajamos las malas virtudes del cuerpo, transformando nuestro deseo egoísta de recibir para nosotros mismos, por la buena virtud de recibir para compartir, esto representa una máxima elevación.
¿Ok? Eh, Ahora, sacerdote también es todo aquel que trabaja su deseo egoísta. El tema del sacerdocio es un tema espectacular. Es una ingeniería. Sacerdocio es una ingeniería. Conocer cómo funcionan las leyes de las energías. Yo tengo el sueño personal de algún día, si el creador me permite, poder hacer un plano de toda esta ingeniería, que gracias al creador hemos recibido las herramientas y la sabiduría que nos conectan con todo, con toda esta ingeniería divina. Todo lo que tú ves en la Torá, de lo que el sacerdote hacía con los animales, con los sacrificios, entrar luego a otro plano, entrar a una dimensión eh, de luz y luego entrar donde la Shejinah recibía, realmente es otro nivel. Comenzando por los materiales, ¿ya? Comenzando por la construcción del santuario. Cada pieza, cada material de ese santuario, pues te revelan secretos profundos. Es fácil decir somos sacerdotes para nuestro Dios. Es fácil decir yo soy de la línea de Melquisedec, pero no tener la más mínima idea de lo que es ser un sacerdote. Pero, Baruch Hashem, o sea, bendito sea el Creador, que podemos compartir esto con amor, con, con disposición, con voluntad, y que todo el mundo sea parte de esto, de esta conciencia. ¿Ok? Entonces, pero bueno, en el pueblo de Israel no todos eran sacerdotes. ¿Ok? O sea, hay almas muy elevadas que han encarnado en esta dimensión y que sí alcanzan esos niveles de percepción, esos niveles de canalización de energía, esos niveles de visión espiritual, como otras almas a lo mejor les cuesta más, pero todos somos un mismo cuerpo, un cuerpo cósmico, ¿ya? Entonces, sacerdote es aquel también que trabaja, como le decía, su deseo egoísta de recibir para sí mismo, para desarrollar su don perfecto, ¿ya? Entonces, el sacerdote debe tener también un gran recipiente con el objetivo de recibir para dar, y si todavía hay rastro de ego, el rastro de ego debe ser quemado al fuego. Eso es lo que nos muestra la Torah. ¿Okay? Ese es el código. El quemar animales es rastros de ego que tienen que ser, o rastros de clipot, o de energías que están en nuestro cuerpo, que deben ser extirpadas. El oficio sacerdotal, el sacerdote también era aquella persona que tenía la capacidad para transformar el rigor en misericordia. Imagínate, conciencia de transmutador. Tenemos conciencia de canalización, somos canalizadores, pero el sacerdote también tiene la conciencia de transmutar energías. Mira qué tremendo es eso. Muy bien. Esto con respecto a la Kedushá, a la santidad del cuerpo y el alma, con respecto también a la conciencia del sacerdote, que son pinceladas solamente. ¿Ya? Segundo punto a revelar en esta porción, la Torá nos habla de los tiempos sagrados. ¿Ya? Cuando tú vas a la Biblia, hay un concepto que se llama, y esto lo vemos en el Levítico capítulo 23 en adelante, vemos el concepto de fiestas solemnes. ¿Ok? Fiestas solemnes. El capítulo 23 de esta porción nos habla y nos enumera las festividades, comenzando por el Shabbat y las diferentes festividades. ¿Ok? El Nuevo Testamento nos da matices de que Rabí Yeshua y sus discípulos practicaban estas festividades en todas las dimensiones. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, verso 37,
Nos dice, en el último día, el gran día de la fiesta. ¿Ya? Primera de Corintios, capítulo 5, verso 8, nos dice, celebremos la fiesta con sinceridad y verdad. ¿Ya? Pero es que fiesta todavía queda corto. Quedamos corto con ese concepto para hablar realmente de lo que significa eso. Entonces tú tienes que saber de que las festividades que usan el lenguaje de la traducción en realidad son más que festividades. Son los tiempos sagrados como portales. Grábate esto. Las festividades, o lo que llamamos en hebreo los Moadim, ¿ya? Las festividades no son fechas, son portales. Son portales. Son aperturas de flujo divino, donde el Shefa de Dios, donde la abundancia, el flujo divino, está a disposición de toda aquella persona que conecta con él. Las festividades no son fechas donde nos reunimos a comer, a bailar, son aperturas de flujo divino, son portales divinos que se abren. Entonces, cuando tú vas a Shabbat, tú dices, voy a un portal, voy a tomar las llaves que los cabalistas nos han regalado, nos han compartido para abrir el portal, para entrar a la dimensión espiritual del Shabbat. Las velitas, el pancito y todo eso, eso es sombra de lo superior. Lo hacemos, claro, para que el cuerpo también el cuerpo se deleite. Y aparte que como tenemos conciencia sacerdotal, usamos la materia para elevarla. Que eso es otra cosa de los sacerdotes. Elevamos las luces, elevamos el vino, elevamos la energía del pan, elevamos la energía de la comida. Somos canalizadores de Axilud, del mundo espiritual al mundo físico, pero también somos elevadores, transmutadores, como dijimos, donde transmutamos energía, pero también somos elevadores de energía. Es que tenés conciencia sacerdotal. Esto es tremendo. Es por eso que cada vez que bebemos un vaso de agua, lo primero que es tomar la llave, ¿ok? Tomar la llave. En el judaísmo esto se le llama la verajá, ¿ok? O la bendición, poder conectar, abrir la llave. Si tomo un vaso de agua, ¿cómo hago que esta agua tenga luz? Pues bajo una luz, canalizo una luz. Y esa luz es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nahya bidbaro. Esa agua cuando entra en mi cuerpo, mi alma está vibrando en una frecuencia donde despierta la chispa que está oculta ahí, pues y la canalizo hacia el mundo superior. Lo mismo si como un vegetal, lo mismo si me como una fruta. Hay llaves, ¿ok? Entonces, esto es conciencia sacerdotal, ¿ok? Ser consciente de cómo funcionan las energías dentro del plano divino y cómo canalizamos, cómo transmutamos, cómo elevamos. Entonces, las festividades son aperturas, son portales divinos, tiempos sagrados como portales. Las festividades no son fechas, son repeticiones de eventos espirituales o cósmicos. La Kabbalah enseña que cada festividad es una reactivación de la misma luz original. Cuando entramos a una fiesta conectamos con la luz oculta divina, con la luz oculta de Dios, Oraganus. Aquella luz que fue preservada para la época mesiánica. Aquella luz oculta que fue reservada antes de la, antes de la manifestación de la realidad física para los sadiquim,
para las almas elevadas, para lo que la Biblia traduce como justos. Ok. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿estoy viviendo el tiempo o estas fiestas como rutina o como portales? Pregúntate, ¿sé en qué temporada espiritual estoy aquí y ahora? Esto es, esto es tremendo. Entonces, cuando entramos a Shabbat, que es el primer portal que vemos en Levítico capítulo 23, ¿ok? El día de Shabbat se opera, en el día de Shabbat se opera una apertura entre los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo terrenal. Y nuestra alma superior baja a nuestro cuerpo como un huésped para convivir. De hecho, a esto se le llama la Kabbalah Neshama Yetera. Esa alma adicional, nuestra alma superior, baja, esa alma adicional baja en Shabbat a hospedarse en nosotros. Nuestra alma superior baja a nuestro cuerpo como huésped para convivir durante el día de Shabbat con nuestra alma terrenal. Es una pincelada de los secretos del Shabbat. Pesaj, la fiesta de la Pascua, es otro portal. Esto, aquí conectamos en la luna llena de Aries, el 15 de Nisan, durante 8 días, donde se identifica un momento en el tiempo durante el cual el universo emite una frecuencia cósmica capaz de intensificar el nivel de intervención divina en nuestra vida, subiendo su nivel hasta 4 estados de manifestaciones de milagros, 4 estados de conciencia superior cada vez más poderosos y más revelados. Estamos en el conteo del Homer, ¿ok? El Homer, el secreto de la cuenta del Homer es la purificación del mundo emocional, de los 400 niveles de impureza, reflejado en la Torah como los 400 años de esclavitud en Egipto, pero que son 400 niveles de impureza o de vibración baja. La fiesta de Shavuot o Pentecostés es otro portal, que es el Sai de Sivan, el mes de Géminis, donde identifica un momento en el tiempo durante el cual el universo emite una frecuencia cósmica capaz de intensificar el nivel de inteligencia de las almas conscientes o del pueblo de Israel, al punto de que su mente adquiera todo su potencial, cuando en otros momentos funciona normalmente al 10% de su potencial. Rosh Hashanah, o el día de la excusa del shofar. Este es otro portal, esto lo celebramos, aquí conectamos en la luna nueva de Libra. Hay una alineación astronómica donde entramos en contacto con radiaciones cósmicas muy especiales. Primero, la constelación de Libra, donde podemos interactuar con estas radiaciones para asegurarnos el bienestar del año. Nuestra conciencia se refleja en las estrellas de Libra y graba el programa proyectado para el año. En esta luna nueva, en Rosh Hashanah, o lo que llamamos el día del Shofar, ciertos campos de energía tienen influencia sobre la Tierra y sobre nosotros mismos. Pero en Rosh Hashanah, en este portal, nosotros nos permitimos entrar, manipular estos campos de energía. En Yom Kippur, el día de expiación o del perdón, como se conoce,
Esto se celebra el día 10 de Tishri, es decir, el día de Libra. Nuestra alma asciende a la fuente de todas las bendiciones que es Virá, este otro portal de donde fluyen las bendiciones a este mundo, sin pasar por esferas intermedias que canalizan energías a través de alimentos, comida, bebida, a través de lavarse, de perfumarse, de cazar cuero o de tener relaciones sexuales donde se mueven energías. Pero el 10 de Tishri, el del mes de Libra, ¿ok? Nosotros no canalizamos la energía por ninguna de estas cosas, sino que esa luz viene directa. Luego viene Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Es otro portal cósmico donde tenemos las cuatro especies. ¿Ok? Y esto es 4 días después de Yom Kippur, 4 días después, y todavía estamos en el mes de Libra. ¿Ok? Estas cuatro especies, o estos 4 días también, están representados por el nombre inefable del Creador. Yud, He y Vav He. ¿Ok? En Sukkot, ¿ok? Conectamos con un rito o con este portal destinado a protegernos de transgresiones sexuales que han provocado daños en el mundo espiritual. La Sukkah, esa cabañita donde residimos, representa las nubes de gloria que acompañaban a Israel a la salida de Egipto. Estas nubes de gloria son el código secreto, ¿ok? Donde la Biblia nos habla, que aluden a las meditaciones cabalísticas sobre nombre de Dios o combinaciones de nombres de Dios, las cuales reparan los daños efectuados en las esferas espirituales. Y así mucho más. Pero esto quiero compartir contigo con respecto a la porción de esta semana. Hay más, tenía más cosas, pero vamos a llegar hasta acá. ¿Ok? Quiero que sepas que toda esta charla es para que tú puedas crear conciencia sacerdotal. ¿Ok? Puedas crear conciencia sacerdotal y de cómo funcionan las energías y cómo también tu alma y tu cuerpo deben vivir esta experiencia. Muy bien, dicho esto, con esto concluyo la transmisión de este día y que el creador del universo te guarde y te prospere con toda esta luz. Nos vemos hasta la próxima.